De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América. Ahora puedes encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. 095 14 42 27. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarte. Qué bueno saber que estás de ese lado, ¿no? Y nosotros poder estar de una bendición enorme de siempre, aún en tiempos de cuarentena, ¿viste? Cuando no nos podíamos reunir grupalmente en lo numeroso, siempre estábamos acá compartiendo palabra, alguna locución también, y las buenas noticias también de que nunca dejamos de reunirnos nosotros en lo que era por lo menos grupos pequeños, pero bueno, ya volvimos, gracias a Dios. Ya se soltó ese encierro que tuvimos por 3 semanas en cuanto a las reuniones generales numerosas. Y bueno, ya volvimos. Ya ayer estuvimos allí en Tres Cruces, en esta primera reunión, en este nuevo año, en este reencauzarnos, al estar juntos, que qué bien y qué falta que nos hacía, ¿no? Esa compañía juntos. Pero como te decía, que de una manera se estaba apaleando esa situación a través de los hogares luz que continúan, y por eso siempre te estábamos recordando, y ahora también el teléfono de contacto para que vos estés sabiendo cuáles son los hogares luz que están funcionando, que siguen funcionando, si los que no, algunos hogares nuevos que se abrieron específicamente por estos días de nueva cuarentena. Pero bueno, lo más importante es que nos estamos reuniendo tanto en los hogares como siempre, en los hogares luz, y algunos más que van a quedar también, sino que también en lo presencial más numeroso, en las reuniones generales, eso que nos hace mucho más bien todavía, porque ahí, bueno, nos ponemos con todas las libertades del caso a alabar a Dios, a exaltar, a bendecir su nombre, a recibir su abundante gracia y su palabra ministradora, tremenda, linda palabra de siempre y para siempre, porque es por toda la eternidad su mensaje, pero tan contemporáneo. Siempre Él nos está hablando directamente desde su corazón, y más en este comienzo de un nuevo año, donde parece que nos ponemos en esa perspectiva justamente de comienzo de un nuevo periodo, donde queremos justamente buscar agradar a Dios y reencauzarnos, reprogramarnos, reposicionarnos, reconvertirnos si hiciera falta eso, y afirmar nuestro pie sobre la roca eterna, el terreno firme en definitiva, y no en arenales, en tembladerales, donde por mucho tiempo estuvo nuestra vida, y así nos hundíamos, ¿no? En ese lodo fangoso de una vida que no llevaba nada bueno, por lo menos. Pero bueno, cuando estás en Jesús, las cosas cambian, son diferentes. Cuando te reprogramás, cuando te redireccionás, bueno, las cosas son realmente bien diferentes. Por eso, importante para que vos también te estés reencauzando y metiéndote adentro de un abrazo donde vos cabés también, a donde también se te clama, para que estés dentro de esa ternura, de ese perímetro de amor, donde todo Él lo encierra en su infinito abrazo de bondad y de poder y de restablecimiento y restauraciones de muchas cosas en un año nuevo, donde Dios quiere hacer cosas nuevas también, las cuales van a ser vistas y conocidas, pero también que lo pueda hacer en vos. Pero para eso vos tenés que, como manufactura, materia prima, colocarte en las manos del alfarero en este año, y bueno, ser parte entonces de estas reuniones que, bueno, gracias a Dios, como decíamos, hemos vuelto en esta semana a hacerlas con toda la fuerza, con todo el vigor, con todo. Contigo también mañana a partir de las 4:30 en la iglesia
anexo de Tres Cruces a las 4:30. Pero hoy también, hoy miércoles, 19:30 horas, donde repetimos horario el viernes. Miércoles y viernes, recordá, 19:30 horas. Y martes y jueves, 16:30 horas, en la iglesia anexo de Tres Cruces, en la calle Miguelete, esquina Cufré, donde vos también podés estar llegando hoy mismo. Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Y bueno, como les decíamos, les recordamos también ahora el teléfono de contacto para que estés entonces comunicándote al 095-144227. Es el teléfono que ahora en estos días también, por lo menos, ya que hay vacaciones para unos cuantos, sea y va a ser también por estos días el teléfono de secretaría también, donde vos podés inscribirte para ser parte, como decimos, de los grupos hogareños, donde podés también, si querés, dejarnos tu número para que lo anexemos y lo sumemos al grupo general de WhatsApp de la Iglesia Vida Abundante Uruguay, y ahí recibas todas las listas, todas las direcciones, todos los contactos, como también todas las prédicas y noticias y muchas cosas lindas que hacen también al funcionamiento de la Iglesia de Cristo, Iglesia Vida Abundante Uruguay, donde vos también podés ser parte y entonces alegrarte también con todos los testimonios que van surgiendo también a través también del 095-144227, porque es ahí donde también podés pedir oración. 095-144227. Quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Así que recordá que hoy estamos 19:30 horas, mañana 4:30 en la iglesia anexo de Tres Cruces, Miguelete, esquina Cufré. Bueno, si bien seguimos buscando y con toda fe, eso lo damos por hecho, que ya tenemos reservado y apartado por Dios ese lugar final de único uso nuestro para todo lo que son las reuniones y fiestas y celebraciones de Cristo. Un lugar así estamos, bueno, ya sabiendo que Dios, como digo, ¿no? En cualquier momento esperamos que a la brevedad lo podamos estar disfrutando, pero entre tanto eso no se concrete todavía. Recuerden que como veníamos, bueno, en principio seguimos, ¿no? Entonces este domingo también, todos los domingos entonces, en la sala de conferencias, la más linda, la más grande del Hotel Holiday Inn, en la calle Colonia y Florida, este domingo a partir de las 10 de la mañana, porque comenzamos 10:15 con oración, empieza el culto a rajatabla a las 10:30, este domingo en la sala de conferencias, la más grande del Hotel Holiday Inn, este domingo en entonces la calle Colonia, esquina Florida, a partir de las 10 de la mañana. Y antes de pasar ya la palabra, te recuerdo una vez más, 095-144227 para que pidas oración, precisás ánimo, aliento, un consejo, también el 095-144227. Vamos a ver el mensaje, palabra de Dios para todos ustedes, la palabra de ayer martes, allí en la iglesia de Tres Cruces. Leemos en Hebreos 5, a partir del versículo 1, y así nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy
como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hasta ahí la lectura. Padre, gracias te damos. Ambiéntanos en ti, estaciónanos en ti, Rey. Queremos estar en ese ámbito maravilloso de tu gloria, envueltos en el manto de tu poder y de tu gracia, en el nombre bendito de Jesús. Y digamos amén. Y tomen asiento los que están de pie. Y bueno, los felicitamos por escoger, ¿no?, la buena parte y venir hoy en la primera parte, ¿no?, de este reintegro. Sí, luego de estas estacionadas, ¿no?, 3 semanas, porque nos tuvo estacionados bastante quietos, pero no así en las cosas de Dios, porque seguimos buscando a Dios. Algunas de las 2 que estuvieron en el devocional lo decían, ¿no?, que han sido días para buscar mucho de Dios, pero también días para encontrarnos con Él, no solamente como en lo personal, como en la primera más larga cuarentena de más de 4 meses, sino también para reencontrarnos en grupos más pequeños, donde pudimos estar disfrutando a las anchas en Dios. Y yo, de verdad, por ejemplo, lo que me tocó a mí, en cuanto a dirigir la reunión hogareña del centro y alguna foto más que vi de otras reuniones, era tanta la concurrencia y eran tan pocas capaz que las medidas sanitarias, que cuando editábamos luego videos o fotos, bueno, achicábamos, digamos, lo ancho de los marcos de las tomas tomadas para que no se viera justamente eso. Pero qué lindo para nosotros, que más que cuidar medidas sanitarias, cuidamos nuestro espíritu y nuestra alma, de estar fuertes y fortalecidos en Dios siempre. Para nosotros eso no era un problema, bueno, pero no queriendo que salga nada de eso en los medios. Y bueno, sobre todo para los más temerosos, que no se sintieran para nada afrentados en nada de eso, porque en verdad, hermano querido, Dios es el que te guarda a tu diestra y a tu siniestra, por delante, por detrás, por encima y por debajo. No hay fuerza del maligno que pueda penetrar tal muralla de Dios que te está rodeando, y es el mismísimo escudo del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que tenemos un muro y un antemuro de Dios a nuestro alrededor. Más nosotros que somos los que somos y los que tenemos que ser, tenemos que lograrlo todavía, porque si aún nos resta algo, y seguro que sí, para alcanzar esa meta final de identidad en Dios, en Cristo, según lo que Él pensó para nosotros, queda breve tiempo, pero si lo aprovechamos bien, lo vamos a alcanzar. ¿Cuánto dicen, pastor? Yo lo voy a alcanzar también. ¿Y qué es lo que vamos a alcanzar? El supremo llamamiento de Dios para nosotros, que es en Cristo Jesús. Y bueno, yo creo que no hay supremo llamamiento en Dios, en Cristo Jesús, más importante, obviamente, aparte de ser salvos, ser como Cristo, el que nos llama también. Es importante, hermano, que nosotros nos sepamos totalmente identificados en Jesús. Jesús es uno en nosotros como Él es uno en el Padre. Y esa es la unidad que habló en la oración de Juan, capítulo 17 del Evangelio de San Juan, el mismo Señor Jesucristo: Padre, que sean uno en nosotros como yo en ti, para que el mundo crea. Esa es la oración que nosotros tenemos que lograr en sus hechos más altos, en lo que es el cumplimiento de eso, en lo que es temático en este pasaje. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando en este pasaje? En verdad, lo que ya nos venía hablando anteriormente en el capítulo 4, primero hablando de Jesús como sacerdote. Pero así como Él, somos nosotros, así como Él es Hijo de Dios, con mayúscula, nosotros somos, a través de Jesús, hijos de Dios, aunque con minúscula. ¿Cuántos gritan amén? Y así como Él es el sumo sacerdote, todo con mayúscula también, nosotros en Jesucristo también somos y seamos sacerdotes como Dios manda. Es lo que nos está diciendo esta palabra. Es lo que tenemos que procurar, y tenemos que despojarnos de nuestra vieja identidad y asumir esta identidad en su totalidad, no solo
por nuestro bien, sino por el bien de los demás, porque nosotros estamos bien, pero los demás todavía no están bien. Me refiero a aquellos que no están en Cristo y no están en esta tremenda y grande y ancha salvación, y dependen en cierta manera de tu rol y el mío, debidamente cumplido en Cristo, que seamos los sacerdotes que tenemos que ser. Decirle que tenés más cerca, ¿escuchaste? Bueno, que tenés más cerca sos vos mismos, ¿no? Siempre lo decimos, siempre como para que vos te recuerdes a vos mismo tus propios deberes, porque a veces, bueno, lo decimos con bastante facilidad para con los demás, pero qué hermoso para con uno mismo el saber que en esto también seguimos las pisadas de Jesús. Y Él como sumo sacerdote, nosotros sacerdotes en Él, entonces a través de Cristo también. Como lo hubo en la antigüedad hubieron sacerdotes, y esto de parte de Dios, pero el sacerdocio de Dios de este tiempo, yo te diría, hermanos, sin temor a equivocarme, es mucho mayor que el sacerdocio de aquel otro tiempo, porque este tiempo, la gracia es mucho mejor y más superior que el tiempo de la ley, o queremos vivir en el tiempo de la ley. Claro que no, en el tiempo de la ley justamente se había dado una ley, y si alguien acaso podía cumplir esa ley, que de hecho no lo puede cumplir nadie, serían salvos. Pero dado eso, que con la ley nadie podría ser salvo, porque nadie se podía sujetar a todos los mandamientos de Dios, por eso es que vino la salvación, que es por gracia. Por eso vino Jesucristo, a través de quien tenemos acceso a un nuevo y mayor y mejor sacerdocio que el anterior. Nuevo en parte, ¿no? Porque en realidad el mismo Jesucristo se hace parte, y Él es mismo sacerdote de parte de Dios, sin linaje levítico, sí, porque Él era de la tribu de Judá. Sin embargo, Él igualmente, si bien no tuvo linaje levítico, sacerdotal entonces, Él lo fue, y fue sacerdote, y lo será por siempre, según el orden de Melquisedec. Todos conocemos algo o en parte la historia de Melquisedec, también mencionado en este pasaje, pero en definitiva, alguien que era sacerdote de Dios sin linaje alguno. Y nosotros, en la mayoría, a no ser, no sé vos, hermana Betty, vos como judía si tenés linaje levítico, pero creo que no, en la mayoría, todos entonces sepamos que somos sacerdotes de Dios, aunque no tengamos el linaje levítico, tenemos el linaje de Cristo, sí, que es según el orden de Melquisedec. ¿Gritamos amén a eso? Así que esto está, hermano, en nosotros. Más allá de que nosotros lo reconozcamos o no, está en nosotros y se espera de nosotros en este sentido. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nosotros obremos y cumplamos nuestro sacerdocio. Imagínate un sacerdote de los tiempos antiguos que no hubiera hecho aquello que Dios le había encaminado a hacer. Ellos se vestían de las vestiduras que tenían que vestirse y cumplían las tareas según los turnos inclusive que tenían que cumplir, y así fue hecha y escrita la historia de aquel entonces, y se llega al final de esa historia. Bueno, tenemos que llegar nosotros al final de esta historia cumpliendo nuestro sacerdocio también. ¿Gritamos amén? Así que yo no sé en qué reconversión estás en otras áreas de tu vida, pero en este tiempo de abrazar la identidad de Dios, y que Dios nos estuvo hablando en Colosenses también en estos días pasados, que tenemos que poner no la mira en las cosas de la tierra, sino en la del cielo. Tenemos que entonces entender que ese es nuestro gran propósito, cumplir con Dios el sacerdocio que Él nos ha encomendado. Hoy a nosotros, su iglesia, los seguidores de Cristo. Grita amén, hermano. Y sabe esto, como ya lo que nos empieza a decir al respecto, el versículo 1, hablando de Jesucristo y hablando y tomando más adelante ejemplo también de otros sacerdotes, pero mayormente del sumo sacerdote que es Cristo, dice, lo primero que dice, que todo sacerdote es tomado de entre los hombres. Íbamos, como íbamos todos, ¿no? En medio de una multitud perdidos. Yo por lo menos estaba re perdido, carecía de total identidad, no sabía ni de dónde ni hacia dónde iba. Ahí íbamos a la deriva, y de esa tan numerosa multitud, estamos hoy por hoy arriba de los 7.700 millones de habitantes sobre la tierra, y en medio de una multitud tan incontable, podríamos decir, el Señor nos escogió a vos y a mí, entre los hombres.
No sé por qué, pero la mirada de Dios se barrió toda la multitud de su mirada para un lado, para el otro, y se detuvo en nosotros. Y te miró a vos y me miró a mí. Una distinción de Dios maravillosa. Algo que nos tiene que hacer sentir distinguidos, justamente. Pero es importante que también sientamos la importancia de esto y el para qué de todo esto. Todo sacerdote que ha sido entonces escogido por Dios de entre los hombres, es constituido, Dios nos ha constituido, tenemos una constitución, un equipamiento divino de lo alto, es constituido, dice, a favor de los hombres. Así que nosotros estamos para ser personas que están como puestas de parte de Dios como instrumentos a favor de los hombres. ¿Qué necesita la gente, hermano? Hoy necesita favor, pero no cualquier favor, el favor de Dios. Y nosotros estamos puestos de parte de Dios a favor de la gente. Así que dejemos de mirar tanto para adentro nuestro, dejemos de pensar tanto en nosotros, porque Dios nos puso más que para nosotros, nos puso para el favor de los demás. Nos puso para que le llevemos de parte de Dios el favor a los demás. Es decir, cumplir el sacerdocio es ser gente misericordiosa, gente compasiva, gente efectiva, gente que levanta la cabeza, gente que deja de conjugar en la primera persona yo y después yo y también luego yo, sino que tenemos que solamente más bien conjugar pensando en el bien de los demás. Porque más bienaventurado es darse que recibir. ¿Sabes cuánta sanidad hay para el corazón preocupado y angustiado y deprimido y amargado muchas veces? El salirse de sí mismo, sus propios encierros, sus propios problemas y empezarse a distanciar entonces consigo mismo. ¿De qué manera? Conduciéndose, dejándose usar por Dios como instrumento de favor de parte de Dios para los demás. Dice que los sacerdotes de aquel tiempo, hermano, también, versículo 1 todavía, dice que tenían que presentar ofrendas por los demás ante Dios. Bueno, este tiempo no es un tiempo de presentar ofrendas por los demás ante Dios, pero es como una ofrenda para Dios cuando nosotros por los demás sí clamamos en oración intercesora. Eso es como olor fragante ante los ojos de Dios, es algo de sumo agrado. Es como la ofrenda, es presentar ofrenda. En aquel tiempo, hermano, mirá que las ofrendas conllevaban sacrificios. Cualquier ofrenda de aquel tiempo era mediante sacrificio. Sí, sacrificaban cordero, carnero, chivo, lo que fuera. Y lo presentaban delante de Dios entonces mediante sacrificio. Y cada vez que vos y yo presentamos ofrenda también, no de la que no nos cuesta nada, sino aquella situación que nos llama a detenernos, que nos llama a sacrificar cosas en nuestra vida, en nuestro propio tiempo, para hacer aquello que tenemos que hacer por el bien de los demás, de aquellos que están en necesidad, como sacerdotes de Dios que somos. Eso para Dios es como una ofrenda. Eso para Dios es como algo de olor fragante, porque todo sacerdote es puesto de parte de Dios para favor de los hombres. Por eso que también, versículo 2, el sacerdote, y está hablando de sacerdotes terrenales, y comenzó hablando de Jesucristo, pero entra ahora también a hablar de los terrenales de aquel tiempo de la ley. Dice que en lo humano, entonces sacerdote como nosotros, como eran aquellos, en el tiempo de la ley de Moisés, los sacerdotes tenían que mostrarse pacientes con los ignorantes, pacientes con los extraviados, puesto que ellos también están rodeados de debilidad. Es decir, estamos puestos para favor de los demás y tenemos que ser amorosos y pacientes con los demás, porque así Dios tiene que aplicar con nosotros también paciencia, porque Dios también, como sumo sacerdote que es Cristo, aplicó con nosotros no impaciencia, sino justamente cuando estábamos extraviados, con paciencia nos amó, nos trató, nos redirigió. Sí, cuando éramos ignorantes, Él con paciencia, a veces uno dice, se me terminó la paciencia, Dios, pero gracias que la tuya no, Rey. Cuando ves como instrumento, como ministro de Dios, que llegás hasta un punto con alguien y vos decís, bueno, ¿y a partir de ahora qué? Ya no sé qué más hacer por él o por ella. Pero Dios, que se muestra paciente, exige también que nosotros seamos sacerdotes pacientes y tratemos a los demás con la debida paciencia que surge de un corazón renacido, de un corazón amoroso, de un corazón enamorado de Cristo también.
Porque Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y bueno, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y una segunda y una tercera vez le preguntó y le dijo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Sí, es por amor a Cristo. Y hay mucha gente que lo que más necesita es oreja, que lo escuches, que seas paciente y que no cobres impaciencia cuando vos decís: este ya tendría que haber aprendido, ya tendría que haber enderezado sus pasos. Sin embargo, mirá cómo está, cómo sigue. ¿Quiénes somos nosotros? Dice la palabra de Dios en Romanos, para juzgar, y seguramente equivocadamente, porque no somos jueces, al criado ajeno. Nosotros estamos puestos como sacerdotes para mostrarnos pacientes, entonces, con los ignorantes, con los extraviados, y entendiendo eso, que nosotros mismos necesitamos de esa paciencia de Dios, y nosotros mismos, no como el sumo sacerdote que es Cristo, nosotros también tenemos que estar a cuentas con Dios, porque dice que los sacerdotes, ellos en la antigüedad también, debían también ofrecer por los pecados de ellos mismos. Eso es importante, no perder de vista que como ellos somos nosotros, que como la gente, nosotros no somos superiores, estamos rodeados de la misma debilidad que todos los demás, solo que Dios, por gracia, nos ha dado un lugar preponderante, un lugar de servicio parecido a Cristo. Claro, Él es el sumo sacerdote, nosotros somos sacerdocio de su linaje santo. ¿Decís amén? Y dice que nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado de Dios, de parte de Dios. Esto es algo, hermano, que nos honra, De ser un sacerdote de Dios, no sé si por un momento lo has pensado, espero que sí, ¿no? En toda esta charla, en todo esto que Dios nos está hablando, que entendamos que aunque no vistamos ropas largas sacerdotales, aunque no tengamos un cuello clerical, ¿sí?, somos el verdadero y real sacerdocio de Dios. Esto es un prestigio ante los ojos de Dios y en el mundo espiritual. Caminamos en un mundo espiritual que nos ve sabiendo quiénes somos, sepamos nosotros mismos quiénes somos y sepamos que esto nos es por gloria. Porque hablando de esto mismo, hablando de Jesús, que no tomó esto por sí mismo, sino que se lo dio Dios también como a nosotros, dice en el versículo 5 que en esto Cristo no se glorificó a sí mismo. El ser un sacerdote de Dios es de gran estima, es de gran honra, pero es de gran gloria también. De gran gloria acá en la tierra y de gran gloria arriba en los cielos también. Y si lo tenemos es porque Dios nos dio el llamado. Y el llamado nuestro, acá sí y ahora sí, versículo 4, se nos compara también, como el llamado entonces de Jesucristo, ya lo dijimos, pero también con el llamado de los antiguos sacerdotes, aquellos que eran de linaje escogido. Nos compara con el llamamiento de Dios, final del versículo 4 dice de Aarón. Y si vas a la cita bíblica, Éxodo capítulo 28 y versículo 1, vas a notar algo. Que Dios, bueno, lo que ya está diciendo acá, Dios llamó a Aarón. Dios no solo nos dio salvación, Dios nos llamó sacerdocio también a nosotros. Pero como Aarón, sí, sepamos que también a nosotros. ¿Y a qué me refiero ahora? Que Aarón, no solo él fue llamado al sacerdocio, sino con él a sus hijos también. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tu bendición. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tener siempre contigo lo que bendice tu vida. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta Habitat.net número 3195 para que la palabra de Dios no se detenga. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que Vencedores.